Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini nos aproximamos a lo que ocurrió en Venezuela el pasado 6 de diciembre, cuando se concretó esta elección legislativa, que para la mayoría de los países de la región fue una farsa electoral. Y también para la oposición venezolana, muchos de los dirigentes más destacados incluso han estado proscriptos. Pero para otros ha sido una elección legítima, para aliados del régimen de Caracas. Claudio, ¿qué fue? ¿Una elección legítima o una farsa electoral lo que pasó en Venezuela? Yo creo que en todo caso la realidad está más cerca del concepto farsa electoral, ¿no? La escenificación de una elección. Ocurre que no es lo mismo votar que elegir. Votar no implica necesariamente elegir. Y la palabra elección no viene de la palabra voto, viene de la palabra elegir, ¿no? Por lo tanto, para que haya una elección, la ciudadanía tiene que haber podido, además de votar, elegir. Y para que pueda elegir la ciudadanía, tiene que haber opciones verdaderamente diferentes. Tiene que haber un menú de opciones que de verdad sean diferentes. Si yo voy y voto entre opciones que son muchas, pero todas son de un modo u otro similares, todas son de un modo u otro lo mismo, entonces no estoy eligiendo, estoy solamente votando. Partiendo de esta premisa, claro, votar no necesariamente implica elegir. De lo que podemos estar seguros es que ese domingo los venezolanos podían votar, pero no podían elegir. Y por lo tanto lo que hubo fue en todo caso una votación, pero en modo alguno una elección, porque las opciones eran la misma. ¿Por qué? Porque, vos lo mencionaste, todos los partidos tenían a sus dirigentes principales, los más populares, los más conocidos. Los más conocidos estaban proscriptos y todos los partidos estaban intervenidos. Por lo tanto, partidos intervenidos por un mismo régimen se supone que tienen en sus direcciones gente que responde al régimen, por lo menos gente que es de confianza del régimen. Votaron, pero no eligieron. Encima votaron pocos. Encima votaron pocos, cosa que hay que sumar, esto en todo caso en torno al resultado. ¿Cuál fue el resultado de la elección? Ninguno, porque no hubo elección. Claro. ¿No? Y bueno, no hubo elección porque se votó, pero sin posibilidad de elegir, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de la votación? Que sin duda sí la hubo. Bueno, al resultado de la votación tengo dos ángulos para enfocarlo. Uno, el ángulo desde el que lo enfoca Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los demás miembros de la casta militar que impera sobre los venezolanos. El régimen. El régimen. Desde el ángulo del régimen, lo que observamos es un 60 y pico % de votos a favor de los candidatos de la coalición encabezada por el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del chavismo residual. Un triunfo, según ellos. Un triunfo, ganaron, según ellos. Dicen. Desde el ángulo de la oposición verdadera, o sea, desde la disidencia, porque oposición es el término dentro de una democracia, donde no hay derecho a oponerse, claro, entonces no soy opositor, soy un disidente. Los líderes de la disidencia convocaron a no votar. Los líderes de la disidencia convocaron a la abstención, no acudir a las urnas. Según el escrutinio del régimen, según las estadísticas del régimen, el 70% no fue a votar. El 70% no votó. Según el liderazgo disidente, más del 80% no votó. En cualquiera de las dos instancias, perdió el régimen, desde ese ángulo de observación, porque los disidentes llamaron a no votar.
mientras que el régimen hasta llegó a amenazar, y lo hizo públicamente, para que la gente vaya a votar. Diosdado Cabello dijo en público: el que no come, el que no vota, no come. Y el régimen tiene con qué hacer esa amenaza, puede cumplir esa amenaza, porque el régimen tiene el monopolio de la distribución de los alimentos. Por lo tanto, puede hacer efectivo lo que dijo Diosdado Cabello: el que no vota, no come. Estaba claro que el régimen quería que la gente vote masivamente dentro de ese esquema en el que se votaba sin elegir. Y está claro que el liderazgo disidente convocó a no ir a votar, convocó a la abstención. Tomando los números del régimen, el 70% de los venezolanos siguió el reclamo de la disidencia, no fue a votar. Claudio, ¿y la posición argentina qué revela en este caso, ¿no? La Argentina que viene guardando silencio y que paralelamente no suscribe el muy duro documento de la OEA ni ninguna otra denuncia contra el régimen de Maduro. Bueno, yo creo que, Federico, lo que vemos de la posición argentina, si se quiere, es una incoherencia de las dos cabezas del gobierno argentino, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, una incoherencia de ellos que no hace más que reafirmar el carácter de escenificación electoral en lugar de verdadera elección. ¿Por qué? Alberto Fernández no hace mucho tiempo suscribió el informe firmado por Michelle Bachelet en el que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconfirma sus denuncias sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y acá yo subrayo la palabra sistemático, porque si las violaciones a los derechos humanos no son accidentales o incidentales, ni ocasionales, ni excepcionales, sino que son sistemáticas, entonces la violación de los derechos humanos constituye un sistema en ese país. Por lo tanto, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige Michelle Bachelet, el régimen venezolano impera mediante un sistema de violación de los derechos humanos. La pregunta que habría que hacerle a Alberto Fernández, que hace un par de meses suscribió, avaló esa denuncia, es: si un régimen viola sistemáticamente los derechos humanos, o sea, se mantiene en el poder mediante un sistema de violación de derechos humanos, ¿puede ser una democracia? Un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, da elecciones libres, reconoce el derecho a la pluralidad de ideas, a la pluralidad de opciones. Creo que son preguntas que se responden solas. Quien tiene que responder entonces por qué en un momento se pronuncia de un modo y después guarda un silencio aprobatorio de un supuesto acto electoral es Alberto Fernández. Y también Cristina tiene algo que explicar respecto a su posición. En su caso no hay antecedentes de gestos tan duros para con el régimen venezolano como la adhesión que expresó el presidente Alberto Fernández al documento de la ONU. Exactamente, Federico. Ella nunca habló mal del régimen venezolano, ni en los tiempos de Maduro, ni en los tiempos de Chávez, ni en los tiempos de Maduro. Esto a lo que yo llamo régimen residual chavista, ¿no? Nunca lo cuestionó y es exactamente como vos decís, Federico. Pero hace unos días, al recibir a Andrés Arauz Galarza es un brillante economista, muy joven, apenas 35 años, fue ministro del gobierno de Rafael Correa en Ecuador y es candidato a presidente por el correísmo en Ecuador. En el momento en que se reunió con Cristina Kirchner, todavía no era aceptada su candidatura. Había una dilación por parte de las autoridades electorales en aceptar la candidatura que hacía pensar que lo estaban proscribiendo. Y Cristina Kirchner dijo textualmente
que en Ecuador no había democracia porque hay proscripciones. Hasta ese momento tenía razón. En los últimos días fue aceptada la candidatura. En un principio no se la aceptó porque la fórmula estaba encabezada por Arauz Galarza, pero el candidato a vicepresidente era Rafael Correa, y como tiene una condena ratificada en primera instancia y tiene residencia en Bélgica, no podía ser candidato. Pero luego, cambiada la fórmula, lo mismo no la aceptaban. Si hubiese quedado así, hubiese sido proscripto. Y si Arauz Galarza era proscripto, hay proscripciones y por ende no hay democracia. No puede haber proscripciones y democracia, porque entonces no hay elección. Se está quitando la posibilidad de elegir, se está permitiendo solamente votar, ¿no? La pregunta a Cristina Kirchner es... ¿Hay doble vara? Claro, si puede ver que la proscripción anula la democracia en el caso de Ecuador, ¿por qué no considera lo mismo en Venezuela? Donde hay proscripciones múltiples. Lo cual no es una lectura bajo el agua, no es una subjetividad. Están proscriptos, están invalidados como candidatos todos los líderes más visibles de la oposición, y todos los partidos de la oposición o de la disidencia están intervenidos por el poder. En junio de este año fueron intervenidos primero Justicia de Enrique Capriles y Acción Democrática, hoy liderado por Henry Ramos Alup. Antes había sido intervenido, o sea, le sacan la dirección partidaria y le implantan desde el poder otra dirección partidaria, el Partido Voluntad Popular de Leopoldo López y Juan Guaidó. Y hay otros 4 partidos, por lo menos, que desde el 2012 a esta parte han sido intervenidos. Con esa realidad, todos los partidos disidentes intervenidos y la mayoría de los dirigentes notables de la disidencia invalidados como candidatos, ¿por qué no ve esas proscripciones si están a la vista? Claudio, ¿y cómo se explica que a esta altura de la deriva venezolana haya todavía gobiernos o dirigencias de la región que respalden públicamente o guarden silencio cómplice frente a todos estos atropellos? Yo creo, Federico, que a esta altura hay solo 3 posibles explicaciones, y no más. 3 posibles explicaciones, dejando de lado las potencias externas como Rusia, como China, como Irán o como Turquía, que hacen su propio juego, otra sí, lógica. Son un poco dueños de grandes partes de Venezuela a partir de las debilidades del régimen. Dejando de lado eso, en la región hay 3 posibles explicaciones y yo no veo más que 3. Una, la identificación ideológica. O sea, se comulga ideológicamente con una fuerza que está avanzando hacia un régimen de liderazgo hegemónico, de partido único y hegemónico, en el cual no se permite la pluralidad de ideas. O sea, explicación 1, la comunión ideológica. Los defiendo porque ideológicamente yo pienso igual que quienes gobiernan Venezuela. Posibilidad 2, gratitud. La gratitud que muchos gobiernos y dirigencias que fueron gobiernos tienen por antiguos favores, por antiguas ayudas muy importantes, ayudas económicas muy importantes y muy oportunas. Había gobiernos o hubo gobiernos que tuvieron situaciones muy críticas, crisis económicas muy fuertes, y Hugo Chávez generosamente, con los bienes del Estado, pero Hugo Chávez los asistió, y esa asistencia económica de Hugo Chávez fue crucial para esos gobiernos de la región en esos determinados momentos. Entonces eso hace que ciertos gobiernos o dirigencias que fueron socorridas por Chávez en blanco, legalmente, todo bien, todo legal, en momentos claves, en momentos dramáticos, guardan gratitud,
¿no? Se puede estar de acuerdo o no, pero digamos, la segunda posible explicación frente a la vista gorda. A la vista gorda que se hace en la actualidad es la gratitud. La primera, la identificación ideológica, la segunda, la gratitud por ayudas económicas cruciales en momentos determinados y en la época en que gobernaba Hugo Chávez. La tercera, por la posibilidad de ser extorsionados desde Caracas. ¿A partir de qué? Y a partir de haber participado en oscuros negociados con el régimen de Venezuela o a partir de haber recibido financiaciones ilegales desde el régimen de Venezuela. Si a mí me financiaron ilegalmente con inmensas cantidades de dinero o me permitieron, me ayudaron y yo acepté a hacer grandes y oscuros negociados con el régimen de Venezuela, ese régimen tiene un poder extorsivo sobre mí. Me puede mandar al frente, lo puede mostrar a ese poder que tiene sobre mí. Puede mostrar mi participación en negociados o puede mostrar que yo he recibido financiaciones ilegales desde arcas ocultas. Entonces, las tres posibles explicaciones... Que no son excluyentes, ¿eh? No son excluyentes, pero son las principales. Y de esas tres, la identificación ideológica, la gratitud por antiguas ayudas en momentos críticos económicos y la extorsionabilidad la posibilidad por de ser negociados o por financiaciones ilegales, la única más o menos defendible es la segunda, la de la gratitud. Se puede estar de acuerdo o no, pero en todo caso es más respetable que las otras dos posibilidades. Uno, tener ideologías totalitarias y la otra, tener la fragilidad que le viene de la corrupción y que lo hace a uno extorsionable ante ese poder, condenándome a defenderlo o a mirar para otro lado o a guardar silencio cómplice. Claudio Fantini, un placer, como siempre, ¿eh? Un gusto, Federico. Están invitados a suscribirse al canal del 12 en YouTube, a participar, a opinar, a comentar, hasta cualquier momento.